Entonces, tenemos que calcular ciertos, o tenemos que integrar, ¿verdad? Hay que integrar. La rapidez angular con respecto al tiempo es igual entonces a la integral de la aceleración angular con respecto al tiempo. Vean que es una integral muy sencilla, ¿verdad? Es simplemente integrar 10 más 6t de t. Podríamos decir, ¿verdad? Que como es una integral en física, es muy importante siempre definir bien cuáles son los límites de integración. Yo podría decir que ustedes integran desde un tiempo inicial 0 a un tiempo final, ¿verdad? T. Cuando ustedes hacen eso, siempre es buena idea entonces cambiar la variable de integración para no confundir para no confundir la variable de integración con los límites de integración que es algo distinto. Entonces vamos a integrar prima, prima, desde 0 hasta t. Cuando ustedes integran, ¿verdad? Entonces, esto queda igual a 10t' más 6 medios de t' al cuadrado. Desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. Esto es igual a 10t menos 3t al cuadrado. 10t menos 3t al cuadrado. Esa sería la posición, la rapidez angular. Ahora, para calcular entonces la posición angular hay que integrar esto otra vez. Muy fácil, ¿verdad? Zeta sería entonces igual a la integral desde 0 hasta t de la rapidez angular con respecto al tiempo. Y para ello entonces también saco como la variable de integración t'. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Desde 0 a t, t 10t' más 3t' al cuadrado de t'. Y esto es igual a 10t' al cuadrado entre 2 más 3t' al cuadrado entre 3 desde 0 hasta t. O sea, esto es igual a 5t al cuadrado más t a la 3. Entonces, ¿cuánto es z cuando t es igual a 4 segundos? Es igual a 5 por 4 segundos al cuadrado más 4 segundos a la 3. Entonces está muy fácil, ¿verdad? 144 radianes es lo que se recorre. Recorre 144 radianes. Vean que ustedes luego pueden convertir esto en la unidad que ustedes escojan, ¿verdad? Siempre es buena idea, por ejemplo, comparar esto con revoluciones. ¿Cuántas revoluciones son 144 radianes? Ustedes ponen 144 radianes por una revolución entre 2 pi radianes es igual a un número irracional, es igual a 22,91 revoluciones. O sea, que da varias vueltas, ¿verdad? Da más de una vuelta, da casi 23 vueltas. Pero, aunque da 23 vueltas, la respuesta correcta sería decir que la distancia angular que recorre es de 144 radianes. Siempre, ¿verdad? Es buena idea
reportar estas cantidades en unidades de radianes. Es lo que matemáticamente se considera lo más natural para hacer. ¿Alguna pregunta con esto que hago explicar? ¿No? Vamos a ver, entonces, otro problema. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál hacemos ahora? Veamos este, el 7. Este está vacilón. Está interesante. Tal vez sea bueno leerlo para poderlo explicar, ¿verdad? Dice, problema de repaso. Un edificio alto se ubica en el ecuador de la Tierra. O sea, cuando en un problema dice Tierra con T mayúscula, lo que quiere decir es el planeta Tierra, ¿verdad? Mientras la Tierra se mueve, mientras la Tierra da vueltas, una persona en el piso superior del edificio se mueve más rápido que alguien en el suelo, en relación con un marco de referencia inercial, porque la última persona está más cerca del eje de la Tierra. En consecuencia, si un objeto se deja caer desde el piso superior al suelo, que está a una distancia h por debajo, aterriza al este del punto verticalmente abajo de donde se dejó caer. ¿A qué distancia al este aterrizará el objeto? Exprese su respuesta en términos de hg y la rapidez angular de la Tierra. Ignore la resistencia del aire y suponga que la aceleración en cada caída libre es constante en este intervalo de alturas. B. Evalúe el desplazamiento hacia el este para h igual a 50 metros. A su juicio, está justificado ignorar este aspecto del efecto Coriolis en el estudio previo a la caída libre. En esta pregunta escriben efecto Coriolis en letra cursiva porque es un tema que se estudia con más rigor, ¿verdad? En cursos posteriores que no son este, pero es bueno ¿verdad? Que lo vayan leyendo. Suponga que la velocidad angular de la Tierra disminuye debido a la fricción de las mareas con aceleración angular constante. ¿Aumentaría o disminuiría el desplazamiento hacia el este del objeto que cae en comparado con el resultado del inciso B? Bueno, vamos a explicar este problema. Entonces, voy a copiarlo en el chat, por si no lo tienen ahí. Voy. No me deja copiarlo. Ahora lo copio. Voy a irme a la pizarra. Ok. Ahí está el problema. Un poquillo largo. Bueno, ahora me voy a devolver
conforme vaya explicando el problema al enunciado. Entonces, hay una razón muy importante por la cual nos dicen que el edificio se encuentra en el ecuador de la Tierra y no se encuentra en otro lugar, ¿verdad? Ustedes saben que la Tierra es un cuerpo esférico, ¿verdad? Y la Tierra da vueltas alrededor de su propio eje. En realidad el eje de la Tierra está un poco torcido, pero no importa. Digamos entonces que esta es la Tierra y que la Tierra gira sobre sí misma, ¿verdad? Va hacia esa dirección. Entonces, ¿por qué es importante indicar que estamos en el ecuador y no en otro punto? Bueno, por esta razón. Supongan que esta línea que estoy dibujando corresponde al ecuador de la Tierra, ¿verdad? Ustedes saben que los países que no están en el ecuador tienen una latitud, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica es un país que está muy cerca del ecuador, pero no exactamente, sino que se encuentra a una latitud aproximada de 8 grados para el norte. Entonces, si este ángulo que estoy dibujando acá fuera de 8 grados, ¿verdad? Entonces, aquí estaría Costa Rica. Pero bueno, el Ecuador se encuentra justo entonces acá. Que sería el Ecuador. Entonces, ¿por qué nos dicen que una persona que se encuentra en el Ecuador o que se encuentra sobre un edificio alto en el Ecuador viaja más rápido que alguien que se encuentra al nivel del suelo? Digamos que esto que está aquí, que voy a dibujar, es el edificio, ¿verdad? Es un edificio muy exagerado, un edificio muy grande. ¿Ok? Entonces, hay dos personas en este problema. Una persona se encuentra en el piso, al nivel del suelo, y la otra se encuentra en el ecuador. Se encuentra en el techo del edificio, en el ecuador, ¿verdad? Entonces, esta sería la persona en el suelo y esta sería la persona en la azotea del edificio, ¿verdad? Ahora, observen que el radio de rotación de las dos personas es distinto, ¿verdad? La persona que se encuentra en el piso tiene un radio de rotación que es igual al radio de la Tierra. Luego podemos buscar cuál es el valor del radio de la Tierra. Yo no me lo sé de memoria. Pero la persona que se encuentra en la azotea del edificio tiene un radio de rotación un poquito más grande, ¿verdad? Vean que para esta persona el radio de rotación tiene que ser igual al radio de la Tierra más la altura h del edificio. ¿Okay? Ambas personas se mueven con la misma rapidez angular, ¿verdad? De hecho, es bastante fácil calcular cuál es la rapidez angular de la Tierra. No hay que saber ningún dato. Bueno, ningún dato que no sepamos nosotros de memoria. Recuerden que la rapidez angular omega se calcula dividiendo 2pi radianes entre el periodo del movimiento, ¿verdad? A propósito, hay que aclarar algo muy importante. Recuerden que solamente tiene sentido hablar del periodo cuando sabemos que el movimiento se hace con rapidez angular constante, ¿verdad? Porque de otra forma no tiene sentido hablar de periodo. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra da una vuelta sobre sí misma todos los días. O sea, quiere decir que el periodo es de un día, por definición. Pero si la Tierra fuera cada vez más y más rápido, entonces no tendría sentido hablar del periodo porque cambiaría cada día, ¿verdad? Entonces, para la Tierra, el periodo es exactamente igual a un día. Y ustedes pueden convertir esto a segundos, ¿verdad? Un día tiene 24 horas y cada hora tiene
3.600 segundos. Esto sería una conversión muy sencilla, ¿verdad? Convertimos un día a segundos. Es igual a 86.400 segundos. Perdón. Por lo tanto, la rapidez angular de la Tierra sería 2 pi radianes entre 86.400 segundos. Sería entonces igual a 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. O sea, es una rapidez angular muy pequeña, ¿verdad? Es un número muy pequeño. Por eso es que nosotros apenas, si acaso, notamos la diferencia, ¿verdad? Nosotros no hay forma en que una persona sepa por sí misma, digamos, que se está moviendo a esa rapidez angular. Pero entonces, ¿cuál sería la rapidez tangencial de la persona que se encuentra a la altura del suelo? ¿Y cuál sería la rapidez tangencial de la persona que se encuentra a la altura del edificio? Bueno, vean que en el suelo, ¿verdad? Diríamos que la rapidez tangencial, entonces sería igual a la rapidez angular de la Tierra por el radio de la Tierra. De hecho, bueno, el radio de la Tierra es un dato que se puede buscar, ¿verdad? Voy a buscar. El radio de la Tierra es de 6.371 metros. 6.371 kilómetros, perdón. Entonces, yo podría calcular la velocidad tangencial de la persona que está en el suelo simplemente multiplicando, ¿verdad? Yo multiplico entonces los 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo por el radio de la Tierra, que es entonces de 6.371 kilómetros. Lo voy a convertir a metros. Eso es igual entonces a 463 metros entre segundo. ¿Ok? Entonces es una rapidez muy grande. Es una rapidez muy grande, pero es una rapidez que pareciera ser, ¿verdad? A la escala de nosotros, que es en línea recta, o sea, que se mueve hacia el este. Mientras que al nivel del techo, ¿verdad? A nivel del techo del edificio, la rapidez tangencial sería igual a omega multiplicado por el radio de la circunferencia, pero para la persona que está subida en el techo, ese radio es el radio de la Tierra más la altura del edificio. Ese sería el punto más importante ahí. Y la diferencia entonces depende de cuál es el valor de la altura del edificio. Por ejemplo, en el inciso C, voy. Dice que, en el inciso B, perdón, dice que la altura es de 50 metros.
Pero bueno, dejando eso por un momento de lado, digamos entonces que h es igual a 50 metros. Entonces quiere decir que la rapidez tangencial en el techo va a ser de 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo por 6.371 kilómetros más 50 metros, entonces sería esto, ¿verdad? 6.371.050 metros. La diferencia es insignificante, ¿verdad? Para cualquier fin práctico, podríamos decir que es exactamente igual. Cuando yo lo calculo, me queda que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Ustedes pueden calcular la diferencia entre ambos. La diferencia es de omega. Vamos a ver, la diferencia entre omega por R más H menos omega por R es igual a omega por H, ¿verdad? O sea, sería igual a 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo por 50 metros. Eso va a dar una cantidad muy pequeña también, pero no es insignificante. 7.27 por 10 a la menos 5 por 50 es 3.635 por 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Sí? Ven que cuando ustedes escriben esto en notación decimal, les queda que es 0,0036335 metros por segundo. O sea, es una cantidad que normalmente sería muy difícil de medir. Muy difícil, ¿verdad? Entonces, por, por esto, por eso que acabo de calcular, nosotros sabemos que la persona que está en la azotea del edificio se mueve 3.63 por 10 a la menos 3 metros por segundo más rápido que la persona que se encuentra en el suelo. Solamente por el hecho de que su radio de circunferencia es más grande debido a la altura del edificio. Entonces, cuando nosotros vemos este problema desde nuestro marco de referencia, ¿verdad?, terrestre, entonces nosotros tenemos a la persona en el edificio, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos una persona en el edificio y una persona que se encuentra en la parte de abajo del edificio, ¿verdad? Entonces, esta persona tira un objeto verticalmente, ¿verdad? De manera que cae, que parte desde el reposo, ¿verdad? Entonces, la persona pensaría que normalmente el objeto se va para abajo, ¿verdad? Pero, como acabamos de ver, lo que sucede en realidad es que se va un poquito para el lado. O sea, se va, en realidad se va un poquito hacia el lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objeto sale con una pequeña velocidad en X que es, podríamos decir, imposible de quitar. La velocidad en X se debe entonces a la diferencia que existe entre la velocidad de rotación de la persona que está en el techo con respecto a la persona que está en la parte de abajo, que, como acabamos de decir, es igual a 0.003, bueno, es igual a omega por h, ¿verdad? Y es igual a 0.0036335 metros por segundo, donde omega era la velocidad angular de rotación de la Tierra
y h es la altura del edificio. Pues sería h. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan deprisa cae el objeto? ¿Qué tan lejos cae el objeto? Sabiendo que tiene esta velocidad angular y suponiendo que se deja caer desde el reposo. O sea, suponiendo que la velocidad inicial en y es 0, que parte del reposo. Entonces, es un problemilla ahí simplemente de caída libre. La piedra empieza a cae parabólicamente a cierta distancia de. Vean que el tiempo de caída, nosotros ya lo podemos calcular fácilmente con las ecuaciones de caída libre, ¿verdad? Hay una fórmula que dice que, bueno, la fórmula que decía que y final menos y inicial es igual a velocidad inicial en y por t menos gravedad entre 2 por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que h es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces el tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 2h entre g. Ya esto lo deberían manejar muy bien porque esto es lo que entraba en el tema de caída libre, ¿verdad? Por otro lado, sabemos que la distancia d tiene que ser igual a la rapidez en x por el tiempo de caída. Y la rapidez en x es la velocidad angular de la Tierra por h, ¿verdad? Por el tiempo de caída, entonces que es igual a la raíz cuadrada de 2h entre g. Entonces ya con esto calculamos la fórmula, ¿verdad? La fórmula algebraica para la distancia que cae el objeto con respecto al edificio. Vamos a ver que esta tiene que ser una distancia muy pequeña. Que es lo que cabría esperar, ¿verdad? Porque uno normalmente no nota los efectos de la rotación de la Tierra en el movimiento de los cuerpos a nivel cotidiano. Entonces, la distancia es igual a omega por h por la raíz cuadrada de 2h entre g. O sea, esto es igual a, vamos a ver, omega era, ¿cuánto era omega? Omega era 7.27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Por h que es 50 metros por la raíz cuadrada de 2 por 50 metros entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da 1.16 por 10 a la menos 2 metros, o bien 1.16 centímetros. Es muy poco, ¿verdad? O sea, realmente, para una distancia tan corta, es bastante probable que algún otro fenómeno interfiera, como la resistencia del aire, ¿verdad? Que haga que incluso sea menor. El punto es que la distancia a la que cae, ¿verdad? El objeto de la base del edificio es simplemente 1.16 centímetros. Es una distancia muy, muy pequeña, como acabamos de ver, ¿verdad? O sea, es pequeño comparado con la altura del edificio. El edificio medía 50 metros y cayó a 1.16 centímetros de la base del edificio. Luego, la parte D decía, aquí. Bueno, ya la parte A la calculamos porque era la parte
algebraica que depende solo de h, de g y la rapidez angular de la Tierra. Eso ya lo hicimos. En la parte B calculamos el desplazamiento usando una distancia de 50 metros. Pregúntase, ¿a su juicio está justificado ignorar este aspecto del efecto Coriolis en el estudio previo a la caída libre? Bueno, está justificado, ¿verdad? Porque la distancia que se recorre en el eje X es muy pequeña comparada con la distancia en el eje Y. De hecho, ¿verdad? La velocidad que gana el objeto cuando cae debido a la rotación de la Tierra es despreciable, ¿verdad? O sea, vean que la velocidad la hemos calculado acá, aquí abajo, era del orden de milímetros por segundo. O sea, es muy pequeño. Entonces sí está justificado ignorarla, ¿verdad? Obviamente, si ustedes son, ¿verdad?, ingenieros que están desarrollando alguna aplicación ultrasensible, pues obviamente, dependiendo del caso, ustedes deberán juzgar si es conveniente o es inconveniente ignorar este efecto, ¿verdad? Por ejemplo, yo entiendo que los ingenieros que le dan mantenimiento a los GPS, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta efectos muy pequeños relacionados con la velocidad, con la altura de las cosas, porque eso puede alterar un poco, digamos, las lecturas que hacen los satélites sobre las coordenadas de los objetos. Pero bueno, son excepciones. Y la pregunta dice, suponga que la velocidad angular de la Tierra disminuye debido al efecto de las mareas, con aceleración angular constante. ¿Aumentaría o disminuiría el desplazamiento hacia el este del objeto que cae comparado con el resultado del inciso B? Esa pregunta es muy fácil de contestar, ¿verdad? O sea, realmente no hace falta que ustedes entiendan qué es el efecto de las mareas. Simplemente lean lo que dice. Dice, suponga que la velocidad angular de la Tierra disminuye por tal y tal cosa, ¿verdad? Pues ustedes se van a la fórmula que desarrollaron para calcular la distancia, ¿verdad? Y se fijan, ¿qué le pasaría a esta distancia si la velocidad angular disminuye? Pues la distancia tendería a disminuir, simplemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la velocidad angular. Si la velocidad angular disminuye, entonces la distancia también tendría que disminuir. Y ya, eso sería todo. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces busquemos otro ejemplo. Vean el 11. Este está así, ¿no? Dice, un automóvil acelera uniformemente desde el reposo y alcanza una rapidez de 22 metros por segundo en 9 segundos. Las llantas tienen 58 centímetros de diámetro y no se deslizan sobre el pavimento.
A, encuentre el número de revoluciones que hace, que hace cada llanta durante este movimiento. B, ¿cuál es la rapidez angular final de una llanta en revoluciones por segundo? ¿Okay? Hay que entender un poquito, ¿verdad?, acerca de la relación que existe entre el movimiento circular de una llanta y el movimiento traslacional del carro en su totalidad. Ahí está el problema. No me oigo, y ahora sí me oigo. ¿Me oyen? Yo se lo oía, profe. Gracias. Entonces, tenemos la calle, ¿verdad? Hay un carro. El carro tiene 4 llantas, ¿verdad? Voy a hacer las llantas exageradamente grandes. Y ahí está el carro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las llantas tienen un radio. R, ¿verdad? Es de suponer que las 4 llantas tienen el mismo radio, ¿verdad? No importa que sean las de adelante o las de atrás. Radio R. Entonces, nos dicen que el carro acelera uniformemente desde el reposo y alcanza una rapidez de 22 metros por segundo en 9 segundos. O sea, nos dan la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración y el tiempo. Tenemos que calcular con esos datos entonces la distancia que recorre el carro, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que nos piden es encuentre el número de revoluciones que hace cada llanta durante ese movimiento, pero realmente lo que importa es calcular primero cuál es la distancia que recorre el carro durante ese tiempo. Entonces nosotros sabemos que como parte del reposo la velocidad inicial es 0, ¿verdad? La velocidad final es de 22 metros por segundo. La aceleración no la dan. Entonces nos dan el tiempo es de 9 segundos. Entonces, la fórmula más sencilla para calcular la distancia sería la que decía que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por el tiempo, ¿verdad? Recuerden que esta fórmula era como sacando primero la velocidad promedio, ¿verdad? Y después multiplicando por el tiempo. Entonces, esto sería igual a 0 más 22 metros entre segundo entre 2 por 9 segundos. $99 metros, ¿verdad? Recorre 99 metros. Entonces, ¿cómo se relaciona la distancia que recorre el carro con el número de revoluciones que da las llantas? Bueno, algo muy importante, ¿verdad? Es que cuando nos dicen que las llantas no resbalan, ¿verdad? O sea, ustedes saben que cuando un carro resbala o cuando un carro derrapa, ¿verdad? Es porque la calle está húmeda o porque llovió o porque cayó nieve o por lo que sea, ¿verdad? Que el neumático de la llanta se despega del asfalto de la carretera. Entonces, el carro pierde control. Bueno, vamos a asumir que la llanta no se despega, sino que está siempre pegada al piso. Entonces, eso quiere decir
que por cada revolución, el carro avanza una distancia igual a la circunferencia de la llanta, ¿verdad? Vean esto, es algo muy importante. Es algo que de hecho es un poco obvio, pero hay que razonarlo bien, ¿verdad? Dice, por cada revolución de la llanta, el carro avanza una distancia igual a la circunferencia de la llanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante cada revolución, ustedes tienen que cada pedacito de la llanta toca el piso, ¿verdad? Da una vuelta y se regresa, ¿verdad? Da una vuelta y se regresa. Da una vuelta y se regresa. O sea, que recorre una distancia igual a la circunferencia de la llanta. ¿Cuál es la circunferencia de la llanta? La circunferencia es igual a 2pi por el radio de la llanta, ¿verdad? Cuidado, vayan a confundir la fórmula de circunferencia con la fórmula del área, ¿verdad? Son cosas distintas. Ya deben saber bien cuál es la diferencia. O sea, es igual a 2, perdón, es igual a 2 por pi por el radio, que era 58 centímetros, o sea, es igual a 0.58 metros. Cuando ustedes lo calculan en decimal, les queda que es aproximadamente igual a 3.64 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas circunferencias tiene que dar cada llanta para que el carro pueda avanzar 99 metros? Bueno, es muy fácil, ¿verdad? Para calcular el número de vueltas, ustedes lo que hacen es que ustedes dividen la distancia total entre la circunferencia. O sea, tienen que dividir los 99 metros entre los 3.64 metros. Y vean que de hecho cuando ustedes lo hacen les va a quedar una cantidad que no tiene unidades porque están dividiendo metro entre metro. Tiene que dar 27.17 revoluciones. 27.17 revoluciones. O sea, como uno podría sospechar, ¿verdad? Tiene que haber un número no entero de revoluciones. O sea, que para recorrer los 99 metros no le dio tiempo de completar la revolución número 28, sino que se quedó en 27.17. Ahora vean la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la rapidez angular final de una llanta en revoluciones por segundo? ¿Cuál es la rapidez angular final de una llanta en revoluciones por segundo? Bueno, es casi lo mismo, ¿verdad? Vean que para cada llanta es válido decir que la velocidad de traslación de la llanta es igual al radio de la llanta por la rapidez angular de la llanta, R por omega. Entonces, quiere decir que omega es igual a la velocidad de la llanta dividido entre el radio de la llanta. Claro que esta rapidez angular nos va a dar en radianes por segundo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí teníamos que decir que esto es igual a
la velocidad final entre el radio. La velocidad final era de 22 metros por segundo y el radio era de 0,58 metros. Lo voy a hacer a mano, ¿verdad? Esto es 22 metros entre segundo entre 0,58 metros. Y eso da 37.93 radianes entre segundo. Esa sería la rapidez angular final del carro. Pero nos piden la rapidez angular en revoluciones por segundo. No hay problema, muy fácil. Para hacer la conversión, ustedes ponen la rapidez angular final es de 37.93 radianes por segundo y multiplican por una revolución es igual a 2pi radianes. Y eso es igual a 6.03, bueno, 0.4 en realidad, 6.04 revoluciones por segundo. Ya para que un carro, de hecho, logre alcanzar una velocidad de 22 metros por segundo, ustedes lo que piensan es que va demasiado rápido, ¿verdad? Va muy rápido. Y por lo tanto tiene que da muchas vueltas en un segundo. De hecho, da más de 6 vueltas por segundo. Entonces quiere decir que va realmente muy deprisa. Y ya con eso entonces contestamos esta pregunta. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ok, vamos a ver. Voy a ponerles otro entonces. Hagamos el problema 13. Este es muy importante. Dice, en un proceso de fabricación se utiliza un rodillo grande cilíndrico para aplanar el material alimentado debajo de este. El diámetro del cilindro, el diámetro del rodillo es de 1 metro y cuando está en rotación alrededor de un eje fijo, su posición angular se expresa como z igual a 2.5t al cuadrado menos 0,6t a la 3, donde z está en radianes y t está en segundos. A. Encuentre la rapidez angular máxima del rodillo. B. ¿Cuál es la rapidez tangencial de un punto en el borde de la rueda? Me imagino que lo que quiere decir es la rapidez tangencial máxima. Bueno, ya vamos a ver eso. C. ¿En qué momento debe la fuerza impulsora T quitar el rodillo para que el rodillo no invierta su sentido de rotación? O sea, esta pregunta, la pregunta C se puede entender como
en qué momento es que el rodillo va a empezar a dar vueltas hacia el otro lado, o sea, cuándo es que va a invertir su velocidad. Y D, ¿cuántas vueltas ha dado el rodillo entre t igual 0 y el tiempo que encontró en el inciso C? Vamos a ver. Entonces, este programa no lo voy a copiar porque la fórmula no se va a copiar, no se va a copiar bien, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el chat. Pero sí voy a copiar esta parte de acá, esta parte, la voy a poner en el chat. Bien. Entonces, nos dicen que zeta es igual a 2.5t al cuadrado más, perdón, menos 0,6t a la 3. Muy bien, entonces, ¿cómo se saca la rapidez angular? Muy fácil, ¿verdad? Omega es igual a la derivada de zeta con respecto a t. Entonces, sería igual a 2,50t por 2, ¿verdad? Menos 3 veces 0,6t a la 2. O sea, es 5,0t menos 1,8t a la 2. Esta sería entonces la rapidez angular. ¿Cómo sacamos la rapidez angular máxima? Bueno, eso es un problema de cálculo, ¿verdad? Es un problema de optimización. Para sacar la rapidez angular máxima, lo que hay que hacer es que hay que encontrar en qué momento es que la derivada de la rapidez angular es 0, ¿verdad? Sabemos que, de hecho, eso es igual a la aceleración angular, la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Es igual entonces a 5,0 menos 2 por 1,8 t, ¿verdad? O sea, es 5,0 menos 3,6 t. Y lo que queremos es ver en qué tiempo esto se hace máximo, ¿verdad? Entonces, esto es cuando esto se hace 0. O sea, cuando t es igual a 5,0 entre 3,6. 5,0 entre 3,6 es 1,39 segundos, casi. ¿Sí? Bueno, no. No, sí, entonces para sacar la rapidez angular máxima del rodillo, entonces lo que hacemos es que utilizamos este tiempo en la fórmula de la rapidez angular. Entonces, hay que calcular la rapidez angular cuando tenemos el tiempo donde sucede el máximo, ¿verdad? O sea, es 5,0 por t max menos 1,8 por t max al cuadrado. Entonces esto sería igual a 5,0, ¿verdad? Por 1,39 segundos menos 1,8 por 1,39 segundos al cuadrado. Al final esto nos va a dar en rayanes por segundo. ¿Da? 3,47 radianes por segundo. Ahí está. Esa va a ser la rapidez angular máxima.
¿Preguntas? Entonces, la parte B dice, ¿cuál es la rapidez tangencial en un punto en el borde de la rueda? Bueno, muy fácil, ¿verdad? La rapidez tangencial es VT, es lo que llamamos normalmente como VT. Entonces, VT sería igual al radio de la rueda o el radio del rodillo, ¿verdad? En este caso es un rodillo por la rapidez angular. Entonces sería 1 metro por 5t menos 1,8t a la 2. Entonces, cuando ustedes lo piensan, ¿verdad? Es lo mismo porque el radio es de 1 metro. Es multiplicar por 1. Entonces, quiere decir que la velocidad tangencial es simplemente 5t menos 1,8 por t a la 2. De hecho, la rapidez tangencial máxima tendría que ser también igual a 3,47, solo que medida en metros por segundo, ¿verdad? Y no en rayanes por segundo, porque estamos considerando el caso en que es tangencial, ¿verdad? Entonces, cuando la multiplicamos por el radio, o sea, cuando multiplicamos la rapidez angular por el radio, nos va a quedar una cantidad que está en metros por segundo. Entonces, ahí ya está, ¿verdad? La pregunta se dice, ¿en qué momento debe la fuerza impulsora T quitar el rodillo para que el rodillo no invierta su sentido de rotación? O sea, lo que hay que ver es en qué momento el rodillo empieza a dar vueltas en sentido contrario. Entonces, este problema se parece a, por ejemplo, en un caso de caída libre, ustedes saben que cuando la velocidad en y es 0, significa que el objeto está devolviendo, ¿verdad? Porque alcanza la altura máxima. Entonces, para saber en qué instante de tiempo el objeto se empieza a devolver hacia la dirección opuesta, hay que calcular en qué momento tenemos que la rapidez angular es 0. O sea, en qué momento 5t menos 1,8 t a la 2 es 0, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática, pero es fácil de resolver porque lo que hay que hacer es que hay que sacar factor común la t, ¿verdad? T por 5 menos 1,8t igual a 0. Entonces, una solución es decir que t igual a 0, ¿verdad? Pero esta solución no nos interesa porque es trivial, ¿verdad? Por supuesto, cuando el objeto se empieza a mover, su velocidad angular es 0. Pero eso no nos interesa porque eso no nos dice en qué momento posterior es que el objeto se empieza a devolver. La otra solución es la que dice que 5 menos 1,8 t es 0. O sea, es el momento en que t es igual a 5 entre 1,8. .78 metros entre segundos. ¿Okay? Cuando el objeto se ha movido durante 2,78 segundos. Mira, puse metros por segundo, segundos. Cuando el objeto se ha movido por 2,78 segundos, significa entonces que su velocidad angular llega a ser igual a 0 y se detiene. Y luego empieza a ir para el otro lado. Entonces, ya con esta información podemos llegar a la parte D. La parte D dice, ¿cuántas vueltas ha dado el rodillo entre t igual 0 y el tiempo que encontró en el inciso C? O sea, ¿cuántas vueltas da desde que t es igual a 0 hasta que t es igual a 2,78 segundos, ¿verdad? Entonces, para la pregunta de lo que hay que calcular es cuánto es zeta, no sé, delta zeta es igual a zeta cuando t es igual a 2,78 segundos menos zeta cuando t es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a
2,5 por 2,78 segundos al cuadrado menos 0,6 por 2,78 segundos a la 3 menos, bueno, 0, ¿verdad? Porque cuando t es igual a 0, z es igual a 0. Entonces, esto es igual a 6,43 radianes, ¿verdad? Está en radianes. Y si luego lo queremos convertir a revoluciones, porque al fin y al cabo la pregunta nos pide cuántas vueltas, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar por una revolución, que es igual a 2pi radianes. Eso es igual a 1,023 revoluciones. O sea, que da una vuelta y un poquito más, ¿verdad? Una vuelta y un poquito más, correcto. Y entonces ya con eso resolvimos el problema. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, ¿alguien quisiera ver otro ejemplo? ¿Alguien quisiera proponer un ejemplo? Quiero decir, una pregunta en particular, ¿no? Vamos a ver entonces qué más podemos hacer. ¿Alguna del examen pasado? ¿Cuál hacemos entonces? Voy a ver. Eh, vamos a ver.
Esta pregunta, yo creo que esta yo la había planteado para uno de los videos de la clase. Ya me imagino que lo deben de haber visto. Hagamos esto. Esto. Em, un disco de radio de 10 centímetros rota respecto a un eje vertical sin fricción con rapidez angular omega i, me imagino que es i de inicial, de 9.75 radianes por segundo. Un segundo disco de radio R2 de 7 centímetros que inicialmente no está girando cae sobre el primer disco. Entonces este sería el disco 1, este sería el disco 2. Debido a la fricción entre los discos, estos llegan a tener la misma rapidez angular, omega f. Ambos discos son uniformes y están hechos del mismo material. Entonces, pregunta A. Encuentre esta rapidez angular omega f y B. Determina las rapideces de los bordes de cada disco. Entonces, vean, para este hay que hacer uso del concepto de momento de inercia, ¿verdad? Ustedes saben que cuando un objeto está rotando, un objeto sólido, como un disco, ¿verdad? O una rueda o cualquier objeto que no sea, que no sea una partícula puntual, ustedes pueden calcularle el momento de inercia. Por ejemplo, en el caso de un disco, es muy fácil, pero bueno, de hecho yo creo que eso tiene que estar, tiene que estar en alguna tabla de libro, pero igual ustedes pueden calcular el momento de inercia de un disco manualmente, ¿verdad? Eh, haciendo lo siguiente. Imagínense que ese es el disco, ¿verdad? Entonces, y el disco está rotando alrededor de un punto que está sobre su centro. Sé que aquí está dando vueltas, ¿verdad? Entonces, para calcular el momento de inercia, ustedes lo que hacen es que dividen el círculo, el disco, en varios cuadritos pequeños, ¿verdad? Y dicen que cada cuadrito tiene una masa infinitesimal, una masa de m, ¿verdad? Y cada masa de m se encuentra a una distancia r del centro del disco. Esta distancia, r minúscula, no es lo mismo que el radio real del disco, ¿verdad? Porque pueden ser diferentes. El disco es un objeto, digamos, compuesto de varias partículas, entonces el disco tiene un radio R mayúsculo. Vamos a ponerlo acá, sería un radio R mayúsculo. Entonces, el momento de inercia, ustedes lo calculan haciendo esta integral. Ustedes dicen, el momento de inercia es igual a la integral de r al cuadrado con respecto a la masa. ¿Sí? Para hacer esto, siempre es buena idea recurrir a la densidad del objeto, ¿verdad? Por ejemplo, en física llamamos a la densidad superficial o a la densidad por unidad de área, la densidad superficial, sigma, como la masa por unidad de área. Entonces eso lo vamos a poner como la derivada de la masa con respecto al área. Ustedes pueden decir que dm es igual a sigma de A. En este caso, sigma sería constante porque nos dicen que la masa de los discos está distribuida de manera uniforme. Y entonces, este dA, este pequeño dA, ustedes lo pueden
representar utilizando coordenadas circulares. Les pueden decir que DA es igual a R dr de zeta. Por lo tanto, DM es igual a R, perdón, es igual a sigma, este no era el cuadrado, ¿no? R de zeta. Entonces, DM es igual a sigma por R de zeta. Y entonces, el momento de inercia sería igual a la integral de R al cuadrado de M, o sea, es igual a la integral de R al cuadrado sigma de A, es igual a la integral de R al cuadrado sigma por R de R de Z. Entonces les queda R al cuadrado por R. Eso es igual a la integral de R a la 3 sigma de R de Z. Bueno, esto ustedes seguramente lo están viendo ahora o lo van a ver con más detenimiento en los cursos de cálculo que tienen más adelante, menos que en cálculo 3. Esto es una integral doble porque se hace con respecto a dos variables, pero no importa, es muy sencillo de hacer. Simplemente hay que separar la integral de R de la integral de z. Entonces, la integral de z se hace desde 0 hasta 2pi, porque abarca todo el disco. Mientras que la integral de R se hace desde 0 hasta R mayúscula, porque abarca todo el radio del disco. Esto, entonces, sería igual a sigma por R a la 4 entre 4 por 2pi, ¿verdad? Porque esta integral sobre z es igual a 2pi. O sea, es igual a sigma por R a la 4 por pi entre 2. Ustedes podrían decir después, perdón, que sigma es simplemente igual a la masa del disco entre el área del disco, ¿verdad? O sea, es la masa por pi por R al cuadrado. Entonces, si ustedes dicen que el momento de inercia es igual a sigma por R a la 4 por pi entre 2, todo esto tiene que ser igual a m por pi por R a la 2 por R a la 4 por pi entre 2. Esto es igual entonces a m por R a la 2 entre 2. Siempre va a pasar que el momento de inercia es igual a la masa del objeto multiplicada por una distancia al cuadrado por alguna cantidad constante. Entonces, para el caso del disco sólido, el momento de inercia es igual a la masa multiplicada por el radio del disco al cuadrado y dividido entre 2, ¿verdad? Vean que este 2 que aparece acá no es para nada trivial, ¿verdad? O sea, este 2 aparece debido al proceso de integración que hicimos para calcular el momento de inercia. M por R al cuadrado entre 2. La otra cosa importante que tienen que saber es que cuando un cuerpo no experimenta ninguna fuerza externa, ¿verdad? O ningún torque externo, mejor dicho, cuando no hay torques externos, como en este caso, ¿verdad? Cuando no hay torques externos, entonces el momento angular es constante, ¿ok? En física 1, entonces, el momento angular es una cantidad que se parece mucho al momento lineal, ¿verdad? Recuerden que el momento lineal era igual a la masa por la velocidad. Bueno, el momento angular es como el equivalente angular al momento lineal, ¿verdad? Se denota con la letra L y es igual al momento de inercia por omega. O sea, para cualquier cuerpo que no esté sufriendo ningún torque, esta cantidad es constante. El momento de inercia por la rapidez angular. Entonces, lo que sucede es que cuando ustedes coloquen el segundo disco, el momento de inercia no cambia. O sea, el momento de inercia cambia, pero el momento angular no cambia. Entonces, L inicial es igual a L final.
L inicial es igual al momento angular inicial por la rapidez angular inicial y L final es igual al momento de inercia final por la rapidez angular final. Entonces, vean que el momento de inercia inicial es entonces igual solamente al momento de inercia del disco 1. Vamos a ver. Sería la masa del disco 1 por el radio del disco 1 al cuadrado entre 2. Ven que el enunciado del problema, lo voy a copiar, no nos dice cuál es la masa de los discos, solamente nos dice que están hechos del mismo material. Entonces, voy a utilizar entonces la fórmula del momento de inercia que dependía de la densidad, porque la densidad es una cantidad intensiva, ¿verdad? Mientras que la masa es extensiva. Entonces, esto sería igual a sigma por el radio 1 a la 4 por pi entre 2. Mientras que el momento de inercia final es igual al momento de inercia de los dos discos juntos. Entonces sería sigma por R1 a la 4 por pi entre 2 más sigma por R2 a la 4 por pi entre 2. Omega inicial era 9.75 radianes por segundo. Entonces, eso quiere decir que omega final tiene que ser igual a omega inicial por omega inicial entre I final. O sea, es igual a sigma por R1 a la 4 por pi entre 2 por omega inicial entre sigma por R2 a la 4 por pi entre 2 más sigma por R1 a la 4 por pi entre 2. Entonces ven qué bonito, ustedes aquí cancelan sigma, cancelan pi y cancelan este 2. No cancelan las R's, eso sí que no, ¿verdad? Entonces, esto sería igual, bueno, R1 era de 10 centímetros. 10 centímetros a la 4 por 9.75 radianes entre segundo, dividido entre R2 era de 7 centímetros, entonces les queda 7 centímetros a la 4 más 10 centímetros a la 4. Y esto es igual a 7.86 radianes entre segundo. Ahí está. Ya sería la rapidez angular final del sistema. Si ustedes lo calculan, entonces aplicando la ley de la conservación de la cantidad de momento angular. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces podemos dejar la clase hasta acá. El otro jueves entonces seguimos viendo más ejemplos de esto.
Y entonces, por ahora practiquen y si no han hecho el quiz, pues vayan a terminarlo, vayan a hacerlo. Muy bien. Entonces, dejamos la siguiente clase para el jueves. Si no hay más preguntas. Sí, hasta luego. Hasta luego. Chao.